Nintendo. Si hay algo que le encanta hacer a esta tan querida pero odiada compañía alrededor de sus propiedades intelectuales, es crear misterios y nunca darles una respuesta. Incluso con aquellas sagas que no suelen profundizar mucho en el lore de sus mundos o personajes. Y uno de esos ejemplos perfectos es Mario. Una franquicia que nunca se ha preocupado por darle mucha profundidad y trasfondo a sus historias. Y siendo realistas, no lo necesita. Mario es una franquicia que se destaca por la jovialidad de sus mundos y sus personajes, que sin ser muy profundos, destacan por el gran carisma y sencillez de sus conceptos. Sin embargo, eso no impide que una gran parte de los jugadores y el fandom se planteen multitud de preguntas alrededor de estos juegos que no tienen respuesta. Desde cosas como ¿cuál es el origen de los hermanos Mario? ¿Quién es la auténtica madre de Bowser Jr.? ¿Acaso la cabeza de Toad es un gorro? ¿O es acaso algún tumor parasitario que lentamente está devorando su mente, tomando el control de él y toda su raza, siendo la princesa la única capaz de resistirse a esta infección? No, sí es un gorro. Y a decir verdad, una de las cosas más llamativas de este universo es la naturaleza de sus personajes, pues entre sus héroes y villanos podemos encontrar multitud de especies, entidades, animales y objetos. Vete a la verga un árbol que habla. Y una de sus razas más llamativas e icónicas de todos sus juegos son los Boos, estos peculiares fantasmas que nos han acompañado casi que desde los inicios de la saga, y que han logrado convertirse en uno de los iconos más representativos no solo de Mario, sino de los videojuegos en general. Y aún así, estos enigmáticos seres poseen un conjunto de misterios y preguntas que nunca han tenido respuesta. Y el tema que nos compete el día de hoy recae sobre uno de los Boos más importantes en la franquicia, aquel que se alza como su líder y ha mostrado ser un villano más que memorable en toda regla. Acompáñenme a esta investigación y el enigma de ¿por qué chingados el Rey Boo tiene dos diseños? Para entender el origen de este enigma, hay que remontarnos a su juego debut, Luigi's Mansion. Este juego es sumamente importante porque marcó la antesala a una multitud de misterios que aún no tienen explicación, tales como el origen real de la mansión donde se ambienta el juego, la naturaleza de los fantasmas de retrato y cómo se diferencian estos de los Boos mismos o el resto de especies fantasmales vistos en la saga, cómo es que funciona exactamente el cuerpo de Bowser y por qué Madame Clairvoya poseía conocimiento de los sucesos ocurridos en la mansión antes y durante los acontecimientos del juego. Todas estas preguntas nos podrían dar para su respectivo video, pero tienen algo en común, y es que todos ellos nos llevan a un solo personaje, la mente maestra detrás de todo, el Rey Boo. Este villano se nos presenta desde un inicio como el monarca de todos los Boos, aquel que tiene una sed insaciable de venganza contra Mario por eventos ocurridos en el pasado de los cuales desconocemos el trasfondo. Podríamos intuir que se refiere a todas aquellas veces en las que Mario combatió y venció a varios Boos, pero no se nos da mucha más información al respecto. Lo que nos importa aquí es que cuando ves a este personaje, inmediatamente saltan a la vista sus rasgos más característicos, pues se trata de un Boo con algunos cambios estéticos en los colores de sus ojos y la lengua, además de una gran corona con un enorme rubí en la parte superior. A simple vista podemos decir que se trata de un diseño sencillo pero funcional, encajando perfecto con la atmósfera del resto del juego. Y una vez que es derrotado y atrapado en la aspiradora de Luigi, podemos ver que este último se queda con su corona como trofeo. Guarden este dato porque será importante más adelante. Como podemos ver, con esta primera aparición, este personaje demostró ser lo suficientemente memorable para convertirse en un villano con mucho potencial. Pues si te pones a ver, por ejemplo, a los distintos reyes de otras especies de la saga, verás que el Rey Boo destaca por sobre el resto, al punto de ganarse multitud de apariciones en muchos spin-off e incluso un breve cameo en la Mario película. Y es justo aquí donde comienza el problema.
Después de su triunfal debut, el Rey Boo seguiría apareciendo en otros juegos de la franquicia, teniendo su siguiente participación en Super Mario Sunshine, donde veríamos una versión bastante extraña y distorsionada del mismo, poseyendo rasgos exagerados y una personalidad para nada parecida a la vista en el juego anterior. Podríamos preguntarnos por qué darnos esta retorcida versión del personaje, pero considerando que dentro del lore del juego, los enemigos vistos aquí son creados por el pincel de Bowser Jr., podríamos decir que este no es el Rey Boo auténtico, sino más bien la interpretación de este engendro del mismo. A pesar de ello, los problemas solo comenzarían, pues un año después, veríamos la siguiente aparición del monarca de los Boos en un spin-off, Mario Kart Double Dash, juego que se caracterizó por disponer de duplas para competir en las carreras, y una de las combinaciones más extrañas vistas alguna vez, Pita y Piraña y el Rey Boo, ambos personajes salidos de los juegos principales de ese momento, y demostrando de cierta forma que eran personajes que Nintendo tenía contemplado considerar importantes en la saga. Sin embargo, había un problema evidente, y es que cuando ves esta versión del Rey Boo, notarás de inmediato que no se trata del mismo diseño visto en Luigi's Mansion. Todo lo contrario, este parecía ser más un Boo genérico como todos los demás, con una corona igual de genérica para distinguirlo del resto, y aunque aún poseía su característica risa, toda esencia del personaje había desaparecido. Conforme pasaron los años, el Rey Boo siguió apareciendo en más juegos spin-off, tales como juegos de Mario Kart e incluso en Mario Party, demostrando así que este personaje tomó bastante relevancia para la saga desde su aparición, respetando su legado y la iconicidad que tenía. No obstante, había una cosa que Nintendo no parecía respetar, y ese era su diseño original, pues nunca se tomaron la molestia de explicar por qué este cambio tan radical, pues como dije de un inicio, no es como que a Nintendo le interese mucho dar explicaciones a este tipo de cambios. Quizás la compañía consideró el diseño original un tanto espeluznante para los niños, algo que la verdad me costaría creer, puesto que hablamos de una época en donde Nintendo más se prestó para traer conceptos maduros y profundos en sus historias. Por lo que pensar que este cambio se debió a no querer asustar a alguien me resulta difícil. Incluso a mí de niño siempre me fascinó su diseño original, preguntándome juego tras juego por qué se volvió un aburrido Boo con una simple corona. Toda esta situación parecía ser perpetua y con el paso del tiempo me fui olvidando de este asunto, hasta que pasó algo. En el año 2011, y tras años de espera, se anunciaba una secuela de Luigi's Mansion para la Nintendo 3DS. Y claro que cuando vi esto de niño hizo que me emocionara a lo grande, pero entonces me surgió una pregunta: ¿qué pasaría con el Rey Boo? Desde que se anunció por primera vez, tendría que pasar algún tiempo para tener información respecto a la secuela de Luigi's Mansion. Yo era un chamaco que apenas estaba conociendo el internet, por lo que tener noticias sobre este título me resultaba un poco complicado. Fueron saliendo más promocionales del juego donde podíamos ver aspectos de la jugabilidad y sus escenarios, pero absolutamente nada del Rey Boo, o el villano que estaría detrás de todo. Siendo así que pasado un tiempo, Nintendo revela este render oficial. Y lo primero que podemos ver a simple vista es que el Rey Boo regresaba para ser el villano principal de este juego, pero no solo eso, sino que volvía con su primer diseño. Y aquí mi confusión empezaba a crecer más. Si ya habían cambiado y establecido un diseño fijo para los juegos de Mario, ¿por qué volver al diseño original que dejaron de lado hace tantos años? Uno podría decir que fue por mantener una consistencia, pero pues no mames. Pero pese a todo, no me quejé en lo absoluto. Todo lo contrario. Amé el regreso del Rey Boo original, y no solo eso, sino que la caracterización seguía siendo la misma que en la primera entrega. Ese villano frío, calculador, que le gustaba atormentar a Luigi y a los demás con sus ilusiones, estaba de vuelta. Y al final de este juego era nuevamente derrotado, con el protagonista verde una vez más quedándose con la gema de su corona. Para este punto, yo y quizás alguno que otro Illuminati podíamos pensar que ya que se tomaron la molestia de traer su antiguo diseño, este sería el diseño fijo de ahora en adelante. Pero grande fue mi sorpresa cuando en los juegos posteriores a Luigi's Mansion 2, este personaje regresó a tener su diseño minimalista y sin chiste. Y aquí la verdad ya no entendía qué estaba pasando.
¿por qué querer mantener un diseño que además de ser poco inspirador, le quitaba todo rasgo de personalidad al personaje? Y es que solo compárenlos, aunque los dos diseños son técnicamente un búho en toda regla, y los únicos cambios son de colores y la corona, esos simples detalles hacen que cambie totalmente la percepción del personaje. Uno transmite incluso más seriedad e impone con su sola presencia. El otro simplemente parece un enemigo más de Mario y ya. Pero lo peor de todo es que es así, porque en todos los juegos en donde este diseño aparece, no es más que eso, un simple enemigo del montón, ese que está ahí para ser el jefe de turno de algún mundo. Y a ver, se entiende, tampoco es como que esté pidiendo que el Rey Boo de repente se vuelva el villano principal de la serie, ni mucho menos. Simplemente pido que se respete un diseño más único. A raíz de todo esto, una sola pregunta rondaba por mi mente. ¿Por qué? ¿Por qué mantener esta inconsistencia tan tranquilamente? ¿Es que acaso estos dos eran personajes diferentes pese a compartir el mismo nombre? Sería extraño, puesto que ningún otro personaje de la saga está en esta situación. Pero analizándolo más a fondo, hasta podría tener sentido. Por un lado tenemos al Boo genérico que ha trabajado con Bowser siendo parte de su ejército, parece depender de su mandato y hasta parece tener cualidades más de un esbirro que de un auténtico rey. Y por el otro lado tenemos a un Rey Boo que parece trabajar de manera más independiente y no servir a nadie más que a él mismo. Hablamos de un monarca mucho más imponente y manipulador, al cual sus propios Boos parecen respetar bastante y obedecer en todo lo que hace. Sin mencionar que mantiene una rivalidad muy marcada tanto con Luigi como con el mismo Igat, pues este en el primer juego nos revela que en el pasado el Rey Boo y su ejército le ocasionaron muchos problemas. Y es que a lo largo de los juegos vemos lo verdaderamente peligroso que este villano puede ser, y que a decir verdad no tiene nada que envidiarle al poder del mismísimo Bowser, pues con las habilidades que posee, su maldad mucho más fría y su gusto por torturar y manipular a sus enemigos, refleja que para nada estamos hablando del mismo Rey Boo de estos otros juegos. Y sí, ya sé lo que pueden estar pensando, son caricaturas, mijo, no esté chingando. Pero de verdad me cuesta aceptar que este es un tema que Nintendo mantiene hasta el día de hoy tranquilamente y no parece importarle en lo absoluto. Sin mencionar que esta es una interrogante que aunque la misma comunidad se ha hecho, tampoco parece darle muchas vueltas al asunto. Y miren, yo estoy dispuesto a ser el único ser sobre la faz de la Tierra en darle importancia a este tema, porque para el colmo de los colmos hay motivos para pensar lo contrario, y es que estos dos sí pueden ser el mismo personaje. Para esto hay que tener en cuenta un detalle que les mencioné antes, el final de Luigi's Mansion, donde nuestro héroe, después de derrotar al villano, se queda con su corona. Nunca se nos explica qué ocurrió con ella, pero si consideramos que hay diversas joyas que se coleccionan a lo largo del juego, podríamos decir que esta no es la excepción. Y quiero que noten cómo en este juego tanto la joya de su corona como de sus ojos son del mismo color, rojos. Y cuando vamos a ver el diseño del Rey Boo en posteriores juegos, más allá de la ausencia de este color, notamos algo más, su corona no tiene joya. Con esto podríamos pensar que en realidad es la joya de su corona lo que le da esa apariencia y esa personalidad amenazante que vemos en los juegos de Luigi. No por nada en el segundo juego, cuando este personaje regresa, podemos ver que tiene una nueva joya, siendo esta de color púrpura, y, oh sorpresa, sus ojos comparten el mismo color. Todo para que al final, Luigi una vez más se quede con esta joya al final del juego. Y esto lo menciono porque me llama especialmente la atención que en todos los juegos de Luigi's Mansion se haga mucho hincapié en esto último. Y es que en cada derrota hay una escena en donde Luigi se queda con esta joya, como si nos intentaran decir que la misma es más importante de lo que pensamos, pudiendo deducir que el rey de los Boos ha estado obteniendo joyas poderosas de algún lado, que le permiten tener ese poder tan grande que vemos en los juegos de Luigi's Mansion. Y por supuesto que surge la pregunta, ¿de dónde salen estas joyas? Y esa respuesta puede que haya quedado muy implícita en su última entrega, Luigi's Mansion 3. En esta ocasión el Rey Boo regresa nuevamente con su diseño original. Sin embargo, esta vez no estará solo, sino que le acompañará un nuevo personaje que le da un giro total a toda esta interrogante, Helen Gravely.
Ella se nos presenta como un esbirro y admiradora del Rey Boo que lo ayuda a maquilar todo el plan de este juego. Incluso se nos deja entrever que ella es la responsable de que este villano haya estado escapando de su prisión en los 2 últimos juegos, puesto que en el segundo, Igad nos confirma que vendió la pintura del Rey Boo en una galería, y en el tercero él fue engañado al igual que Luigi para asistir al hotel de Helen, donde una vez ahí fue emboscado y despojado de sus pertenencias entre las cuales se incluían por supuesto el contenedor donde el Rey Boo estaba encerrado. Algo que me ayuda a confirmar más esta teoría es que cuando llegamos al momento de enfrentar a Helen en su suite, habrá diversas habitaciones en donde se ocultarán joyas muy parecidas a las que el Rey Boo utiliza en sus coronas. Y quiero que noten que todas estas se encuentran bastante protegidas por sistemas de seguridad, como si no quisiera que fueran encontradas y robadas. Quizás si todo esto nos pueda arrojar algo de luz sobre este enigma, pero Nintendo jamás se ha molestado ni se molestará por darnos más detalles de esta incógnita, aun si saliera una 4ª entrega. Todo lo contrario, pareciera no importarle en absoluto y es capaz de ponernos a 2 Rey Boos diferentes a competir en Mario Kart Tour como si nada. Mira Nintendo, no me lo tomes a mal, pero me parece que mis opiniones y mis pensamientos te valen absoluta verga. Y sí, yo sé que eres una compañía y tomas tus decisiones corporativas y lo que tú quieras, pero como consumidor me gustaría que si vas a hacer algún cambio drástico, por lo menos tuvieras la decencia de darme una explicación mínima. Ah, ya veo que eres alguien difícil de tratar. Ok, mira, hagamos esto. Mientras no hagas algún cambio drástico a algún personaje principal, me parece que estaremos bien. ¿Qué? No has hecho algún cambio de ese estilo, ¿verdad? Nintendo. No. No lo hiciste, ¿verdad? Dime que no es verdad. Nintendo, ¿qué mierda hiciste? Bueno jóvenes, hasta aquí el video de hoy. Si le ha gustado, puede apoyarme con un buen like, suscribirse si le interesa más contenido de este estilo y compartiéndolo con gente a la que le pueda parecer interesante. Me despido. Adiós.